llamo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, como veis, somos también aquí en Casa de Jardín, pero hoy tengo dos convidadas muy especiales que vienen por aquí. Hola, yo me llamo Manuela y soy de Casa Los Roller. Yo me llamo Paula y soy de Casa Marica. Las dos vivimos en Echo. Pero somos estudiando en Zaragoza. Bueno, y como siempre ya sabes que en Escuchetes pues hacemos recetas. ¿Y qué íbamos a hacer hoy? Pues íbamos a hacer trufas y sopas, que es una receta que me ha dicho mi abuela. Esta receta en realidad no es vegana, pero bueno, la íbamos a veganizar sin meterle lo sebo o lo tocino. Pues muy bien. Y bueno, ya que sos aquí, quería que me contases pues una miqueta pues cosetas ahí de lo lugar, ¿no? De hecho, y de Laval. Que, bueno, ahora no vivís en Laval, pero sí que sabéis puestos que sigan bien pinchos y bien polidos para que la chen vaya a tabellelos, ¿no? Pues si te quieres relajar, puedes pullarte a la selva de Oza o Taguarrinza. Pero si quieres hacer más una excursión, puedes irte al Castillo de Acher. Y si cuando acabes la excursión del Castillo de Acher te quedas con reseco, pues parar en la Fuente Forestales y luego tomarte un postre, un dulce, en la panadería Lo Furno. Que antimas tú vayas de verano Sí, o en esa panadería. yo os atenderé. Pues muy bien. Y bueno, como ya nos han contado una miqueta lo que fan ellas, pues ahora íbamos a hacer la receta, que íbamos a ver cómo se fa. Ingredients para 4 personas: migas de pan, 2 granos d'allo, aceite y 5 trufas. Pelamos y tallamos las trufas en trozos. Las metemos en una olla y lisitamos agua cubriéndolas. Lisitamos una pizqueta de sal y las hacemos bullir hasta que sigan blanditas. Cuando sigan feitas, lisitamos allo tallado bien finet y las esclafamos con un tenedor. Si se quedan una mica secas, les metemos un poquet más d'agua y también necesitamos un buen churro de aceite. Quitamos las sopas y rechiramos todo bien, a monico, con lo fuego baixo. Cuando se faiga una maseta consistente en la que se quede tieso el tenedor, ya son feitas y ya a minchalas. Pues ya he visto que la receta pues era facilísima, ¿no? Y estas zagalas la han feito también buenísima. Y bueno, y una receta tradicional, pero una mica veganizada, como hemos dicho antes. Y como siempre en Escuchetes, hacemos una frase feita y pues bueno, yo quería que estas zagalas pues nos decisen una frase de aquí, de hecho. Sí, lo que no guarda cuando va, No come cuando quiere. ¿Y esto qué quiere decir? pues viene a decir que si cuando lo has no lo guardas, cuando lo quieras saber, no lo habrás. Pues eso ya sabes, que cual guardar las cosetas. Sí. Y bueno, pues veía coseta más, nos queréis decir que puyen ta la Valdecho, ¿no? Sí, cuando quieran. Que son todos invitados, está la Valdecho, que hay un lugar muy guay. Y eso, pues, cosa más, pues que te suscribas a los redes sociales para continuar viendo los vídeos, que faigas a recetas y te os dicho por aquí abajo, pues para que te os puedas suscribir. Y pues cosa más, que vaya bueno, que va a ser buena semana. Beses.